Gracias. De nada. Y volviendo a esto, el JSON exactamente es un lenguaje para poder importar todo lo que venga como cadena. Entonces, con eso podemos interpretar lo que sea y podemos mandar diferentes tipos de longitudes a cada uno de nuestras bases de datos. O ¿Sí? sea, por ejemplo, podemos transmitir datos de, por ejemplo, una gráfica en Python hacia un HTML. Sí. Tú puedes tener tu intérprete en Python y lo que vas a tener, pues obviamente lo conectas a tu base de datos y se te va a tener un servicio en el cual lo graficas, pero para eso tendrías simplemente una librería para hacerlo mucho más rápido. Ay, esperen. ¿Quién hace mucho ruido? Entonces, tú tienes Python y la cuestión es de que tú puedes tener una librería y te lo saca en HTML. Eso es lo de menos. Supongamos que tú tienes un sistema en Python, tienes un servicio que se tiene que consumir en Java y tienes un servicio de pagos que viene por parte de PayPal. Y todo lo tienes que empezar a compartir a partir de lo que empezamos a comentar ayer, servicios. Entonces, como tienes diferentes lenguajes de programación, empieza el primer problema. ¿Cómo se van a comunicar entre ellos? Hoy en día, lo que ocupamos principalmente son JSON. O sea, esa es la realidad. Pero hace mucho tiempo, lo que nos ayudó a poder hacer la parte de el intérprete fue a partir de XML. Así que XML es un intérprete porque nos va a ayudar a poder generar servicios en diferentes lenguajes y con ellos podamos pues simplemente tener todo lo que estamos manejando y que exista interoperatividad. ¿Sí? ¿Dudas ahí? Vale. Entonces, XML. Primero que nada, tenemos que entender que tenemos varios servicios. Por ejemplo, tenemos nuestra aplicación. En la aplicación vamos a tener nuestro servicio WSDL, que es el que se encarga de los certificados de seguridad. Porque cualquier aplicación que ustedes quieran compartir tiene que ser segura. Recordemos que empezamos a nosotros a tener lo que es un deployado a partir de Heroku y recordemos que les había dicho que por ahí podíamos hacer pruebas. Existen N cantidad de pruebas que se le pueden aplicar a un sistema de software que lo van a ver en el próximo semestre. Pero una de las principales son las de seguridad y contar con certificados de seguridad. Entonces, WSDL es el que se encarga de esos certificados de seguridad. Y yo voy a establecer una conexión por medio de un protocolo SOAP hacia la agencia de viajes. ¿Por qué el SOAP? Porque recordemos que SOAP es el que se encarga de la parte de correos electrónicos, que es el que se encarga de las comunicaciones, es el que se encarga de poder establecer un vínculo de comunicación entre la plataforma del agente de viajes con la aplicación del cliente. Entendamos que esta aplicación del cliente puede ser como, por ejemplo, ejemplos de agencias de viajes. Ajá, sí, me gusta esa. Esa está perfecta. Aeroméxico. Aeroméxico, ¿qué más? Mexicana. Sí, pero agencia, esas son vuelos. Ah. Expedia, RCI. sí. No tengo idea de qué diablos es eso, pero digamos que sí. Hoteles.com. Hoteles.com. Ya me estás hablando ahora sí de servicios. Si ustedes han ido a algo que se llama despegar.com, ¿qué es parecido a despegar.com? Trivago. Trivago. ¿Qué más?
Aterrizar.com. ¡Wow! Si visitan, por favor, lo que es despegar.com, van a ver que en realidad es una serie de varios servicios, porque cuando tú vas, dices, a ver, ¿quieres una línea aérea? ¿Cuál? ¿Mexicana? ¿Aeroméxico? Ibarra, que es española. Volaris. Volaris, o sea, yo te enlazo a que tengas un vuelo. Nunca visitaste como tal la página de esas aerolíneas, sino en la misma agencia de viajes, que es como por ejemplo despegar.com, automáticamente te enlaza al sistema de la línea aérea. Ah, que quieres agregar a tu paquete de vete a Cancún 2x1, el hotel. Ah, pero también te puedo agregar servicios como por ejemplo que vayas a Xcaret o que vayas a Tulum o que vayas a las pirámides. Esos servicios no vienen incluidos, tú los vas agregando, tú vas armando el paquete. Pero ¿qué creen? Cada uno de ellos son servicios independientes. ¿Por qué? Porque tiene que existir de forma independiente lo que sería nuestra línea aérea, que va a ser Volaris, y Volaris se tiene que conectar con la tarjeta de crédito cuando yo lo voy a pagar. Pero si yo agrego el paquete de mi hotel, ese también se va a conectar para la tarjeta de crédito. Y si agrego también los paseos, ese también se va a conectar acá, porque todos me van a estar jalando diferentes precios. Y todo eso se tiene que concentrar en la agencia. ¿Sí lo entienden? Hola. Entonces viene un pequeño problema, que volvemos a lo mismo. Supongamos que Volaris está manejando .net. Supongamos que el hotel que X sea está manejando JSP. Supongamos que los servicios de la tarjeta de crédito están manejando COBOL. Y el servicio de paseos está manejando PHP. Aquí tengo PHP. Aquí tengo COBOL. Y aquí tengo JSP. Y aquí tengo .net. Entonces, con todos es un lío porque cada uno tiene su lenguaje de programación, tiene sus servicios y todos deben de contar con interoperatividad. Entonces, ¿a quién vamos a recurrir? A nuestro R llamado XML. Porque XML lo que va a hacer es voy a interpretar todos los datos y los voy a concentrar aquí. Entonces, todo lo que ustedes están visualizando es una concentración de la obtención de los datos a partir de la interpretación que le está dando XML. ¿Sí les queda claro? Sí. ¿Seguros? Bien, borremos todo. Digamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues como es un protocolo, va a estar interviniendo en diferentes niveles. Primero que nada, tenemos que entender que el primero que va a venir es el servicio de WSFL. Después van a venir los servicios de UDDI, que es para poder hacer la documentación de cómo se va a visualizar para su publicación. Y después vienen los servicios de bajo nivel, que es WSDL, el SOAP y los protocolos. Así es como se van a estar manteniendo los servicios. ¿Sí? XML, siglas en inglés de Extensive Markup Language, es un lenguaje de marcas desarrollado por la W, o sea W3C, y deriva de un lenguaje SGML y permite definir la gramática de lenguajes para estructurar documentos grandes. A diferencia de otros, XML soporta bases de datos.
siendo útil cuando varias aplicaciones se deben de comunicar entre sí o integrar información. Es un servicio web que usa XML para intercambiar datos entre el cliente del servicio y el servidor. Profe, ¿y qué es el XHTML? El Chirón, ¿dónde dice XHTML? Es que en el curso de Google nos dijeron que existió también el XHTML. Eso es cuando se empezó a... Recordemos que esto estamos hablando de hace aproximadamente unos 35 años o 30 años más o menos. Sí, más o menos. Entonces recordemos que existe HTML y se incorporó XHTML porque se empezó a agregar el servicio de XML para que pudiera ser interpretado en HTML. ¿Sí te queda claro? Sí, Así de, un ejemplo muy sencillo es como lo que les había comentado de la parte de Microsoft. Recordemos que antes todos los documentos se llamaban .doc y ahora todos se llaman .docx. Y gracias a eso yo tengo Word en línea, tengo el de Google Documentos y puedo editar todo el documento en línea y puedo sincronizarlo porque es un servicio de XML que me está sirviendo para interpretar todo el documento y poderlo manipular. ¿Sí les queda claro? sí, ¿Seguros? sí. Entonces, es extensible. Después de diseñado y puesto en producción, es posible extender el XML con la adición de nuevas etiquetas. Ojo, en XML es un manejo similar al HTML, porque maneja etiquetas y puedes crear tus propias etiquetas, que es para que pueda tener la interpretación con el tipo de lenguaje o el tipo de servicio o el acceso al que tú necesitas. El analizador es un componente estándar, no es necesario crear un analizador específico para cada versión del lenguaje de XML. Esto posibilita el empleo de cualquiera de los analizadores disponibles. De esta manera se evitan bugs y se acelera el desarrollo de las aplicaciones. Si un tercero decide usar un documento creado en XML, es sencillo entender su estructura y procesarla. Mejora la compatibilidad entre aplicaciones. Podemos comunicar aplicaciones de distintas plataformas sin que importe el origen de los datos. Y ojo, ya cuando ustedes estén en producción, en alguna consultoría, desarrolladora o lo que sea que tenga que ver con desarrollo de sistemas, se van a encontrar de que tienen que hacer migraciones entre bases de datos. O uno de los ejemplos más peculiares que ustedes van a tener cuando empiecen a ver lo que es Android es que Android también maneja XML para poder programar las interfaces y para que pueda intercambiar lo que son los recursos entre tu back y tu front del Android. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en Android tú estás manejando una base de datos llamada SQLite y en tu servicio web tú vas a tener MySQL. Entonces va a llegar un momento donde tienes que migrar datos porque estás ocupando dos bases de datos. Y vas a decir, vaya, qué problema. Y uno de los peculiares problemas que más existen en el desarrollo es que estés utilizando Postgres y te pidan en Sybase o te lo cambien a MySQL o te lo cambien a Oracle. Y si pudieron ver el reportaje por parte de MongoDB, es de que ellos manejan enlaces a documentos y ahora ya estás manejando bases de datos no relacionales. Y todo se empieza a complicar bien cañón. Y luego de repente llegó un gigantesco llamado Amazon y dijo, me vale. Y les dijo, aquí está la solución a todo. Y tienen un manejador que puede hacer la interpretación entre diferentes bases de datos. Entonces, por eso les digo, XML nos dio la apertura a muchas de las cosas que tenemos hoy en día, gracias a este manejo de poder comunicar servicios.
Esto es un ejemplo y no me digan que no se parece a HTML. Si se dan cuenta, todo está por etiquetas. Etiqueta abre, etiqueta cierra. Y viene la estructura. Entonces, esto es lo que yo tengo que tener programado cuando yo tengo mis servicios. Como yo ya tengo etiquetas del otro lado que me van a interpretar estos servicios, pues simplemente se empiezan a entrelazar. Ojo, aquí es donde ya están ocupando frameworks. Recordemos que en Java está Struts, que es uno de los principales frameworks. Y con eso ya podemos hacer todo esto muchísimo más rápido. Obviamente no vamos a programar nada de esto porque son niños chiquitos. Son como Pokémones bebé o Digimones bebé, como huevitos. Nos dice, los documentos denominados como bien formados son aquellos que cumplen todas las definiciones básicas del formato. Esto es un formato y viene por jerarquías, gracias a la indentación. Entonces, los documentos han de seguir una estructura estrictamente jerárquica. Y si se dan cuenta, está la estructura jerárquica, gracias al identado. Los documentos XML solo permiten el elemento raíz del que todos los demás sean parte. Los valores atributos del XML siempre deben estar encerrados entre comillas simples o dobles. El XML es sensible a mayúsculas y minúsculas. Existe un conjunto de tres llamados espacios vacío, espacios en blanco, espacios, tabuladores, retornos de carro, saltos de línea, que los procesadores XML tratan de forma diferente en el marcador de XML. Entonces, si se dan cuenta, todo esto es un intérprete. Entonces, por ejemplo, las cadenas de JSON también son intérpretes. ¿Sí? Pero esos intérpretes vienen por clave valor. Mientras que este intérprete viene por etiquetas. ¿Sí les queda claro? Sí, está complicado, pero no es tanto. Si se dan cuenta, estas son las partes del documento, que viene un prólogo, el cuerpo, los elementos, los atributos y las entidades predefinidas. En el prólogo no es obligatorio, pero es toda la parte superior. El cuerpo debe contener solo un elemento raíz y caracteriza indispensablemente también para que el documento esté bien formado. Entonces, la parte superior donde nos está diciendo la versión del documento, el tipo de codificación, el nombre del documento, todo eso es el prólogo. Y después viene nuestro elemento raíz que es edit-message. Y si se dan cuenta, de ahí parte todo lo demás. A eso se refiere con el cuerpo. Los elementos ya son los caracteres que están adentro junto con sus diversos elementos. Y, por ejemplo, de los atributos, los elementos pueden tener atributos de manera de incorporar características o propiedades. Por ejemplo, estudiante Mario es igual come croquetas tipo talento. Y eso es una característica que nos va a estar otorgando cuando nosotros estemos definiendo qué elementos se tienen que comunicar con qué etiquetas. No se los voy a dejar de tarea ni nada, pero después vienen los servicios SOAP, que es la especificación que indica cómo se deben codificar los mensajes que circulan entre dos aplicaciones. En pocas palabras, cómo va a ser el protocolo de intervención entre la comunicación que debe existir del sistema 1 al sistema 2, al sistema 3, al sistema N. Soporta, puede formar la capa base de una pila de protocolos de web service. Si recuerdan, los que pudieron entrar a la conferencia de microservicios, empezó a plantarse lo que son los web service.
Y uno de los web services que tratamos el día de ayer es como el de Facebook. Si le empezaron a checar, les establece cómo es el protocolo de comunicación y cómo es el intercambio de información entre las partes que va a tener tu aplicación con la API de Facebook o con la API de Google. En ellos se establece cómo, con qué, para qué atributos, qué elementos son los que deben de tener. ¿Cuál es el primero que se manda? ¿Cuál es el último que se manda? Y en dados casos donde ya se implementa seguridad, hasta le puedo decir cuánto tiempo puede esperar en que exista una respuesta. Entonces, por ejemplo, los desarrolladores de aplicaciones hoy en día pueden utilizar la infraestructura de correo electrónico de Internet para transmitir mensajes SOAP, ya sea como mensajes de correo electrónico de texto o como adjuntos. Hoy en día estamos ya utilizando otras tecnologías que se basan o son parecidas, como por ejemplo el WhatsApp Web. Al final estamos utilizando mensajería instantánea. Entonces, si se dan cuenta, esto es un ejemplo de cómo viene un servicio SOAP. Y si se dan cuenta, es muy parecido a lo de un correo electrónico. De a asunto, fecha, el identificador del mensaje y el tipo de contenido. Y esto es poder incorporar el XML y se le agrega el servicio SOAP. Y si se dan cuenta, mantiene la integridad de XML y se le está agregando los elementos para la comunicación con el otro servicio. Y eso es parecido a lo que vieron el día de ayer de lo que es el formato en Facebook que lo utiliza con JavaScript. Eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos tener esta parte, que es un ejemplo de mensaje. Viene la versión, el tipo de enviar o recibir por parte de SOAP, sus cabeceras, a dónde pertenece, el tipo de comunicación. Y cuando me recibe la respuesta, viene lo mismo. Obviamente, los servicios web los van a ver en superior principalmente. ¿Ya? Como les reitero, los servicios web los van a ver principalmente en superior. Ahí es donde se programan. Nosotros en media superior solamente hablamos de ellos. Pero es más divertido jugar con microservicios porque eso sí los podemos programar. Es mucho más sencillo. WSDL son las siglas de Web Service Description Language. Es un formato XML que se utiliza para describir servicios web. La versión 1.0 fue la primera recomendación, bla, bla, bla. Permite describir los distintos métodos o funciones que están disponibles en un servicio web, así como su signature, o sea, su firma. Eso tiene que ver con la parte de seguridad, la firma o certificado. Es decir, el número de argumentos o parámetros que debe de pasar. Se establece una equivalencia entre WSDL y contrato, que especifica los servicios de servidor que compromete. Aquí está. Estructura. Tipo de datos, types. Los mensajes, message. Tipos de puerto, puerto de comunicación, bindings y servicios. Entonces, si se dan cuenta, es muy parecido a SOAP, pero aquí ya me tiene que establecer el puerto de comunicación, me tiene que establecer los elementos que se tienen que empezar a enfatizar y los certificados que voy a estar ocupando. UDDI son las siglas del catálogo de negocios de Internet denominado Universal Description, Discovery and Integration. Es un registro de catálogo que se hace en XML y nos sirve para poder hacer páginas blancas, amarillas o verdes, los cuales nos van a describir los diferentes servicios que van a estar desplegados.
Es un proyecto relacionado con los servicios web y que tiene importancia, si bien no es uno de los componentes básicos de tecnología sobre la que se construye, pero estos implementan principalmente para la parte de Struts y es que van a seguir con la parte de Java. Aunque ojo, como tal, bajo mi experiencia que yo he tenido en desarrollos, ha sido más la adaptación de nuevas tecnologías a partir de JavaScript que utilizar este tipo de servicios. Pero sí les aseguro que existen diferentes empresas que sí los ocupan. Guías, por eso les digo que en superior es donde ya los van a ver a profundidad. Sí, de aquí estoy seguro que no entienden mucho, pero no importa. Nada, 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 nada. Porque todo esto viene por parte de IBM. Fin. Sí, me salté todo eso porque es complicado para ustedes. Más así. Eso es lo que quería que vieran de la parte de servicios. Ojo, existen otras empresas, aparte de IBM, que utilice este tipo de servicios. Pero, seamos realistas, son de hace como 30 años. Por eso les dejé la parte de microservicios. Porque eso es lo que ustedes van a tener que empezar a desarrollar desde hoy. Para que cuando estén en la superior, estén en competencia y salgan directamente siendo competentes para elaborar. ¿Alguna duda? No, Sí llegan. ¿Estás seguro, con el profe? COVID no. Y esto de las clases en línea tampoco. Bueno, de todas maneras, no está tan difícil. Entonces, con eso ya tienen, ya les dejé una tarea que ya debió haber aparecido. Realmente la parte de las tareas de servicios, pues son más que nada, pues sin programarlas, porque ya necesitan tener otro grado de expertise para poder programar servicios. Y reitero, como es media superior, es solamente conocerlos. ¿Dudas? O sea, son como, se escriben y se parecen a HTML, pero no son HTML y solo son servicios aparte que se implementan con ciertas aplicaciones, cierto método de organizarlo, cierto método de organizar la información. Así es, además de que todos utilizan principalmente XML y son los que se encargan de poder compartir la información. Ok, es que tengo, bueno, es que sí estuve en las estas siguiendo, pero sigo sin entenderlo. Es que más que nada, como toda la parte de programación es muy avanzada ya, más avanzada, como que sigo teniendo dudas, pero volveré a... No, sí, por eso les digo, esta parte no la van a programar, porque les falta más experiencia. Por eso los servicios solamente los vemos teóricos. Lo más práctico que vemos de servicios es lo que les dije de poder integrar un inicio de sesión con Facebook, pero como tal, no estamos integrando este tipo de servicios. ¿Sí? La API de Facebook es la que se encarga de todo, porque ustedes lo único que hacen es pasar los parámetros. Y los que ya estuvieron indagando en esa parte, ya vieron que es el manejo por parte de JavaScript a partir de la API. Y hace tiempo se maneja por JSON. Así que ya empezó a cambiar todos estos elementos. Aún me falta ver microservicios y explicárselos. Y la parte de programación que vamos a ver mañana. ¿Dudas? El cuadro No, todo comparativo. bien. El cuadro comparativo que debemos entregar va a ser así en la página de internet, como los hemos hecho antes, ¿no? En página de internet. Sí. Ok. ¿Alguna otra duda?
¿Dudas? No, profe. Vale. Creo que no. Entonces, pues tienen su carrito de compras que me tienen que terminar. Y tienen su proyecto aula que tienen que terminar. Y no sé qué más. Sí, en realidad sí. Así que aparte habrá otras tareitas que les dejaré por ahí. Entonces, nos vemos el día de mañana. Va. Va, profesor, gracias. Bye. Sí. Cuídense. Está bien, Hasta luego, gracias. profe. Cuídese. Hasta luego, Adiós. Usted también. profesor. Buena Hasta luego. tarde. Hasta Igual, luego. no salgan.